ahí tendría que haber, es un tipo de separador que se llama separador trifásico. En realidad lo que hace es que el efluente que entra, que es el aceite, llega a estas platinas deflectoras, o sea, llega con gran velocidad y aquí choca contra las platinas que están aquí, de tal forma que se divida todo lo que trae y esto haga que se empiecen a sentar de manera diferencial las dos fases, la fase del agua, que es esta que está aquí abajo, y la fase del aceite, ¿sí?, que está arriba. Y en la parte de arriba, el gas que viene, que también viene arrastrando ese flujo de aceite, pasa a través de estas platinas también, que hace que se detenga la parte húmeda del aceite que está saliendo con el gas. Entonces el gas se va por esta parte, pasa por las platinas, lo que tiene humedad se atora, se queda fijo en esa parte, y después sale a través de esta salida, ¿sí? El rompedor que tenemos aquí es un rompedor de espuma, que es lo que hace es que esta interfase luego no es tan visible, porque como está todo ocurriendo a gran velocidad, se está separando el gas, está una especie de vapor, y en la parte inferior está el líquido, entonces esto se genera como una neblina o espuma, y aquí es donde hay este rompedor. Aquí empieza a separarse el aceite del agua, el agua sale por la parte de abajo, y el aceite brinca a este borde, al tener menor densidad, pasa el borde y el agua no lo pasa y entonces sale el crudo por este lado. Aquí generalmente este proceso, si el agua es muy, ¿cómo les diré? Si la emulsión está muy floja, si en realidad no está tan apretada, la emulsión se va a romper fácilmente. Si no, lo que vamos a tener que usar es adicionar ciertos químicos, ciertos productos químicos para poder romper la emulsión. Es la única forma. La cantidad de desemulsionante que se agrega es grande en la producción, donde se produce el crudo, donde hay que separar gran cantidad de agua, y poco en la parte ya de la refinación. Como este equipo, hola, adelante, este equipo puede funcionar, puede estar tanto en plataforma incluso, puede estar en continente cuando llega el crudo, o puede estar a la entrada de la refinería. Entonces, en plataforma se pueden adicionar hasta, pues algo típico, hasta quizás unas 250 partes por millón de producto químico. En continente, unas 100 partes por millón, 100, 150 partes. Y en refinería se adicionan entre 5 y 15 partes por millón, ¿sí? Entonces, los niveles que tenemos, les decía, en plataforma pueden tener hasta 98% de agua. Se le llama corte de agua. Cuando tenemos la cantidad de agua diferenciada del aceite, decimos, tiene un corte de 98, tiene un corte de 70, tiene un corte de 2, tiene un corte de 3%. ¿Sí? Es la cantidad de agua que tiene. El pozo puede estar completamente inundado, puede estar completamente lleno de agua y aún así se está rescatando aceite. Ah, pues este es como de 15 metros. Ajá, sí, es como un autobús. Sí, como un autobús. Un autobús, pues más o menos es eso, alrededor de ese tamaño. Ajá. Y entonces les decía, el pozo puede estar inundado y entonces puede tener mucha agua, pero entre más cantidad de agua es más fácil de remover. Cuando tiene muy poca agua es cuando es más difícil de remover, ¿sí? Porque el agua está más dispersa entre todo el aceite, ¿sí? La misma agua ayuda a quitar la sal, ¿no? Entonces, a veces a estos equipos inicialmente se les trata con agua de lavado para remover el aceite. Aquí también otra cosa que es interesante es que luego se forman lodos, ¿no? Entonces esta parte de abajo siempre tiene que estar ahí bien limpia, porque si no, pues hay obstrucciones y si el agua se empieza a ir con el aceite o no se logra la separación que uno requiere, pues vamos a tener agua todavía más allá de los equipos. Entonces, un desemulsionante, demulsificante, lo van a encontrar como desemulsificante, deshidratante, es un producto químico que rompe las emulsiones. Y los mecanismos son, primero, hagan de cuenta que la emulsión, esto es, decíamos que las gotas, estas gotitas que ven ustedes aquí, es agua, esto está visto a través del microscopio. Este es el aceite, el medio continuo es el aceite. Estas gotitas son agua. Y lo que rodea la parte oscura es el emulsionante. Ese es un emulsionante natural. En este caso, el emulsionante natural es chistoso, pero son propios hidrocarburos muy pesados. Y los hidrocarburos más pesados que hemos visto, hemos dicho que se llaman asfaltenos. Asfaltenos. Y son, bueno, aquí hay asfaltenos y hay resinas. Aquí la combinación entre los dos hacen que esto se estabilice de tal forma que las gotitas no se pueden juntar. Lo que nosotros vamos a buscar es que las gotitas se empiecen a pegar, pero para eso necesitamos romper esta barrera.
¿sí? Esta es la barrera que estabiliza la forma del agua. Entonces, ahí se va a meter el producto químico y lo que va a hacer es abrir esta parte. O sea, va a hacer que la capa protectora se rompa y deje pasar o sea, deje unir dos gotitas aquí. Entonces esto se va a romper y esto se va a romper y se van a unir estas gotas haciendo cada vez gotas más grandes, ¿sí? Y al hacerse más grandes, estas gotas se van a ir por gravedad al fondo y el aceite se va a ir. El producto químico lo que tiene que hacer es entonces incrustarse en la superficie que rodea la gota, de tal forma que pueda abrir, ¿sí? Entonces, primero debe de meterse a esa interfase aceite-agua. Ese es el primer paso que debe de tener. Después debe hacer que floculen las gotitas, es decir, va a hacer que la carga que hace que sean repulsivas, porque las gotitas no hacen que se junten, la va a evitar, ¿no? Entonces, eso va a hacer que ya se puedan acercar las gotas. Y una vez que se acercan, va a lograr que se junten y formen otra gota más grande. Y esa es la cual esencia. ¿Sí? Entonces, los desemulsionantes lo que deben de hacer es que las gotitas pequeñas se junten, hagan más grandes y por la misma densidad caigan, ¿sí? Y así se vayan separando. Y la última parte es la humectación del sólido. ¿Qué quiere decir aquí? El humectar quiere decir que va a rodear a los sólidos de agua, de tal forma que las partículas sólidas que también están ahí presentes se tienen que depositar. Es decir, puede ser que lo que estaba rodeando a la gota y la hacía estable, simplemente la rodea, la abre y hace que caiga al fondo, porque tiene también un peso molecular más grande, ¿sí? Entonces, estas moléculas que les digo que estabilizan aquí son tipo asfalténicos o tipo resinas, pero en sí son tipo amfoténicos, que tienen carácter doble. O sea, les gusta el aceite y les gusta el agua, ¿sí? Entonces tienen una parte hidrofóbica hidrofílica y la otra oleofóbica, ¿no? O al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el desemulsionante? Pues tiene que comportarse igual. Tiene que hacer contener esas dos partes de tal forma que se enclaven con la molécula que está estabilizando y la hagan que ya no esté estabilizando la gota, sino que la abran, se la lleven y entonces empieza a hacerse el proceso de desemulsión. Ese proceso de desemulsión, ustedes pueden tener, por ejemplo, en una plataforma no pueden tener un equipo que esté funcionando pues, muy pesado por mucho tiempo, tiene que ser muy rápido, entonces los flujos son altos y el equipo pues es una sola pasada, 15, 30 minutos y ya, lo que se logró separar. Entonces ahí los productos químicos que van a tener son de rápida actividad, o sea, actúan inmediatamente. En cambio, en los equipos donde ya ustedes van a tener más tiempo, por ejemplo, en la terminal marítima de Dos Bocas, a un lado de la refinería Olmeca, donde está poniendo ahora, ahí se dejan en unos tanques gigantescos de 500,000 barriles y se quedan entre 25 y 36 horas, a veces hasta 48 horas, esos productos. Entonces, ahí hay que actuar con agentes que tomen más tiempo. ¿Por qué? No ocuparíamos uno que lo rompa rápidamente. Bueno, porque las mismas gotas se regresarían y volverían a hacer otra vez el mismo proceso, ¿no? Entonces, tenemos que elegir cuál es el tipo de desemulsionante que vamos a usar. ¿Sí? Uno de efecto lento, ¿sí? Y también lo que debemos de hacer es que no equivocarnos en la concentración. Resulta que los emulsionantes pueden funcionar en ambos sentidos. Pueden ser emulsionantes hasta ciertas concentraciones y desemulsionantes en otras. Entonces, cuando nosotros empezamos, debemos de empezar con poca cantidad y que empiece a desemulsionar. Si agregamos mucho desemulsionante, lo que va a hacer es regresar al estado que estaba antes. O sea, estabilizaría la emulsión, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder. Entonces, tiene así como una curva donde ustedes van a llegar a un máximo y después de ese máximo, otra vez vuelve a estabilizarse la situación, bueno, la emulsión de agua en el aceite, ¿sale? Y hay unas emulsiones que son todavía más complicadas. Hay agua en el aceite, así como la vimos, pero dentro de las gotitas de agua hay gotitas de aceite. Y luego de las gotitas de aceite que están adentro todavía hay otras gotitas de agua. Bueno, adentro de esas gotitas de agua hay cristalitos de sal. Entonces esos son los que nos dan más problemas. O sea, el agua da problema, pero la sal es así, es terrible, ¿sí? Entonces, este proceso que vimos es un proceso trifásico, es un proceso físico que no tiene ahorita más que la separación con el producto químico de hacer romper la emulsión y hacer la separación, gases por arriba, aceite por el medio y agua por abajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ya no logramos eso? Bueno, vean, estas son las consecuencias de algunos de los efectos de la sal. Lo que les decía, las tuberías se tapan, los catalizadores se envenenan y lo que podemos tener es que el aceite pues transporte cantidades de sales disueltas que pues en algún momento se van a precipitar y van a dañar el equipo o van a dañar incluso los catalizadores. Y un catalizador pues no es que sea muy caro, algunos de ellos,
Otros sí, pero algunos de ellos no son tan caros. El problema es que si nosotros tenemos que parar porque la planta se detuvo, pues es la producción de varios días. Entonces, y ahora, si nosotros envenenamos un catalizador como el de reformación, que son de los catalizadores más caros, entonces pues peoramos. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. La reformación, sin embargo, ¿cuántos pasos después está? Por ejemplo, en la unidad, por ejemplo, dijimos, ahorita ya saben que hay un desalado, después hay una torre de destilación primaria, una destilación de vacío, después, ¿qué unidad sigue? ¿Qué unidad pondrían ustedes después? Para obtener gasolina, por ejemplo. El diagramita que ese que vimos. La hidrodesulfuración. ¿Y después qué vendría? Ese es hidrotratamiento y hidrodesulfuración. Si es para gasolina, es el mismo, hidrodesulfuración y hidrotratamiento. Pero después, ¿cuál seguiría? El de la reformadora. La reformadora es ahí donde viene el catalizador de platino y es el catalizador más delicado. Entonces, aunque está todavía 2 unidades más adelante, puede suceder que tengamos esos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar lo más que se pueda la sal que esté presente. Entonces, por ejemplo, esas emulsiones son muy estables. Entre más pequeña sea la gota de agua, más estable es la emulsión. Entre más grande sea, más fácil de retirar. Si cada muestra que llega es diferente, ¿cómo se calcula más o menos qué concentraciones de emulsificantes tenemos que utilizar? Ah, exacto. Cada petróleo es diferente. Sin embargo, como sigue un proceso, es que eso no lo hemos visto y sí es importante. Pero hagan de cuenta que en la plataforma donde se está produciendo, eso recorre 2 kilómetros hacia arriba. ¿Sí? El pozo está 2 kilómetros abajo. Desde ahí le puedes adicionar desemulsionante. Recorre esos 2 kilómetros con el emulsionante y va tratando de actuar. El problema ahí es que el mismo crudo entra, ahí sí hay un flujo muy turbulento, se mezcla muy fuerte, pero trata de actuar. Llega arriba a plataforma y hay estos equipos trifásicos y hace otro intento. Después se manda a una unidad de bombeo donde llegan varias corrientes de crudo de diferentes plataformas. Y esa central de bombeo lo manda a un ducto grande de unas 36 pulgadas, tratando de llegar hasta la costa. Pero como no le va a dar la dimensión, porque son varios, incluso a veces son cientos de kilómetros, entonces tienen que poner otras estaciones de bombeo. Podría haber 2 estaciones de bombeo más adelante. En cada estación todavía le vuelven a agregar desemulsionante. Entonces, como te das cuenta, como que lo van probando. O sea, le van agregando durante todo el recorrido. Y ya al final, ya cuando llega a continente, ya trabajó como algunos hasta 70 horas de viaje. Ahí se queda, pasa algunos equipos, puede estar 12, 24, 36, hasta 48 horas en algún equipo. Entonces ahí ya se va agregando. Entonces como que, sí, es un arte, ¿no? Pero ya vas buscándole. Incluso si ya el crudo ya casi lo vas a sacar y dices, pues todavía no le llego, al siguiente tanque le vas a tener que meter otra vez. Entonces hay algunos que te puedes ir sin darle el último tratamiento. Pero es eso, es como irlo probando desde antes. Ok, manda. Al tanteo. A veces, sí, es que fíjense que no, el problema de la producción es bien enorme porque hay como, no sé, unos 900 pozos en todo lo que es el Golfo. De esos 900 pozos no todos están funcionando todos al mismo tiempo. Entonces, unos mandan de una calidad de crudo, otros mandan de otra. Otros tienen mayores flujos, otros tienen pocos flujos. Entonces, como se van enviando, el crudo va cambiando todo el tiempo. Entonces, hay productos que han resultado muy buenos y esos ya no le tanteas tanto. Ahora sí ya no es tan solamente la primera y las últimas etapas, mejor dicho, son donde ya vas como que afinando. Pero sí es eso. Ajá. ¿Y cómo se mide realmente la cantidad de agua que tiene? La cantidad es el método 4. ¿Cómo? ¿O qué tanto sigue la emulsión? ¿Qué tanto sigue? Ajá. Bueno, por ejemplo, tomas una muestra de crudo, así como es. Entonces tú lo que haces, el procedimiento, aquí tú lo vas a ver todo negro porque es crudo. No sabes si hay agua o no. O sea, a veces cuando si ves el agua aquí dices, ay, aquí está, se separó. Esta agua incluso le llamas que es agua libre, que se separa rápidamente. Pero el problema es la que queda emulsificada. Entonces, a esa lo que tú vas a hacer es agregarle un desemulsionante muy fuerte, incluso en exceso, de tal forma que rompas la emulsión a fuerzas. Luego lo metes a una centrífuga, para que lo que no se rompió químicamente se rompió físicamente. Y entonces ya te tiene que dar. Entonces tú vas a ver agua libre, un pedazo de emulsión todavía y el aceite. Ese pedazo de emulsión es la que te va a causar problemas todavía. Y es la que vas a decir, mira, tengo aquí, todavía se ve como que el 1%, el 0.5%, hay que bajárselo. Entonces, lo que hacen en algunos es que le vuelves a echar agua para que se lave y después pase al siguiente, donde le agregas más desemulsionante. Cuando entra a la refinería, por ejemplo, tienes una ventaja. Ahí hay equipos electromecánicos.
se crea un arco eléctrico, un campo eléctrico de muy alto voltaje, y lo que hace es que jala polariza la sal y el agua y los lleva hacia un polo, hacia abajo. Y entonces el aceite sale por arriba y el agua pues, se va hacia abajo. Eso lo ocupas ya cuando tienes 90% de remoción. Tú ya cuando quieres el 99.5, entonces entran estos equipos. Lo malo de esos equipos pues, es que es un campo eléctrico de ese tamaño. Entonces, solo se puede hacer en cosas pequeñas. Pero cuando estás produciendo 1.2 millones de barriles por día, tienes flujos o tienes tanques de 575,000 barriles. Entonces, o sea, no hay ahorita equipo electromecánico para eso. Pero esa es una de las estrategias, quitarlo a través de equipos electromecánicos. Sí. Entonces, pues lo que decíamos, los constituyentes de la sal, de las sales que vienen, no es una sola sal. Incluso puede haber sales de bismuto, puede haber sales bien raras, o sea, en el mar, porque están presentes ahí. Y algunas de esas, también es otra cosa que no hemos visto, pero también para producir, nosotros en producción secundaria lo que puedes es meter agua para que empuje el petróleo y salga. Y el agua que metes es agua de mar. Entonces tú le quieres quitar la sal, pero a fuerza le metes agua para que lo saque, ¿no? Entonces haces una emulsión adicional. Entonces, como le estás metiendo más agua, metes todo el tipo de cosas que vienen en el agua de mar. Entonces, aquí lo que haces es hacer ese tipo de cosas que pues, no ayudan mucho a las emulsiones. Y también la otra que podrías hacer es tratarla de hacer una neutralización. El problema de estos cambios o hidrolizarlas es que ahora lo que obtienes es ácido clorhídrico, ¿no? Lo que pareciera ahí malo es que el ácido clorhídrico se va rápidamente porque es un gas. Entonces ese lo puedes separar con un lavado. O sea, tienes como una absorción. Entonces a veces en cosas pequeñas o en unidades pequeñas de producción, algunos prefieren hacer lavados de este tipo, de tal forma que produzcan el ácido clorhídrico y eso lo puedan incluso sacar con un lavado, con una absorción. Y es otra forma de lavar o de quitar el agua y la sal que hay en el petróleo. ¿Sí? Entonces, proceso de salado, les digo, es bastante requerido, sobre todo en las unidades de producción. Ya en la refinería ya viene siendo un poco más leve, por eso les digo que no se mete tanto producto químico, entre 15 y 5 partes por millón. Y las cantidades de libras de sal que tienes también son de ese orden, como de entre 15 y 5 libras por cada 100,000 barriles. Entonces, realmente no es como tanto. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se hace es lavar con agua, calentar, buscar la coalescencia y dejar que sedimente para que se separe, ¿no? Entonces, lavado con agua, pues lo que haces es tratar de que el agua fresca se lleve los cristales y desestabilice a los agentes emulsionantes, ¿no? Y luego lo calientas. Aquí puse unas temperaturas bien específicas, pero en realidad puedes calentar por arriba de eso, ¿no? Pero digamos, estas son en la práctica lo que se manejan entre 50 y 55 grados. Bueno, entonces, para los diseños de los equipos, se mide esto, que es la coalescencia. ¿Cuánto va a tardar en recorrer la gota desde que llega a la parte superior y se llega hasta la parte inferior? Y eso se hace con esas ecuaciones. Se dice cuál es el diámetro de las dos, de la gota que está tratando de hacer coalescer y cuál es el medio en el que está funcionando. Entonces, por ejemplo, como es aceite en agua, tú tienes ese tamaño de gotitas que pueden ir desde muy pequeñas, si es muy pequeñas, de 1 a 10 micras, pues tendrías ahí que hacer, con el campo eléctrico, con estas circunstancias, podrías resolverla. Pero si es menor a 1 micra, entonces la fuerza que requieres se eleva mucho más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, también lo puedes ver con la velocidad de sedimentación, que esa es por la ley de Stokes. La velocidad de sedimentación va a ser entre las dos densidades del agua y del aceite y del diámetro de la gota que quieras hacer, ¿sí? Entonces, entre más grande sea la gota, más rápido va a ser la velocidad de sedimentación. Entre más pequeña sea la gota, la velocidad de sedimentación va a ser más baja y por lo tanto el equipo tendría que ser muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el lavado? Hacer la gota más grande, ¿sí? Bueno, este sea el equipo que tiene el diseño electromecánico. Aquí, en esta parte, es donde se generan dos campos eléctricos. Estos dos electrodos que están aquí van a generar un campo eléctrico E2 y un E1 que tienen la superficie de la interfase entre el agua y el aceite, ¿sí? Ustedes deben de tener cuidado de que el agua realmente llegue a los electrodos, ¿sí? O sea, los electrodos deben de estar en la fase del aceite, ¿sí? Aquí está la interfase, hacia abajo es agua y hacia arriba es aceite. Aquí en esta parte es donde van a interactuar los electrodos, se va a formar este campo y aquí abajo este campo con el electrodo y la interfase, ¿sí? Esto es lo que va a lograr que se separen las dos
fases de forma muchísimo más efectiva y sobre todo la sal caiga a niveles donde ya no tengamos una gran cantidad de sal, ¿sí? Entonces, el primer campo que se aplica es de 600 volts por centímetro y el otro es de 1000 volts por centímetro, ¿sí? Entre los dos electrodos es donde es el campo más fuerte, ¿sí? Entonces, el crudo, si se dan cuenta, va a salir por esta parte de arriba y el agua va a salir por la parte de abajo, ¿sí? Entonces, aquí incluso va a haber una parte que es esta parte intermedia donde está la emulsión. Es realmente donde esperamos que se haga esa separación, ¿sí? Y lo que se puede tener es que tengan dos equipos combinados y con esos equipos combinados ya logren el 99% de la eliminación del agua. Entonces, aquí es importante ubicar la válvula de mezclado del agua. ¿Por qué? Porque la válvula de mezclado lo que hace es también hacer un vórtice, bueno, hacer un flujo turbulento, donde el agua que queremos utilizar para lavado va a interaccionar también con el aceite y puede volver a formar la emulsión, ¿sí? Entonces, nosotros queremos tener una agua de lavado, pero también tenemos que ver que esa agua, al integrarla, no se vuelva el mismo problema, ¿no? Entonces, para eso, hay una cierta unidad que requiere, por ejemplo, para conocer el agua de lavado, dice que si tenemos un crudo de 31.2, se requiere alrededor de 7 a 8% volumen de agua de lavado. Entre más pesado sea el crudo, más agua de lavado se requiere, ¿sí? Entonces, del orden de 22 grados API, tendríamos que tener del orden de 12 o 15 por ciento de agua, ¿sí? Entonces, aquí es el nivel de desalado que queramos también, el nivel de agua que vayamos a inyectar. ¿Cómo lo vamos a inyectar? Inyectar es hacer esta mezcla, ¿no? Meterlo aquí. Y les hablaba aquí de la presión que se va a generar por la caída del mezclado, que puede llegar a ser de 0.5 a 1.5 bars. Como este proceso nosotros queremos que realmente se lleve a cabo de manera líquida, o sea, que haya la menor cantidad de segunda fase de gas, lo que tendríamos que tener es unas presiones hasta de 12 bares más o menos. O sea, los separadores de trifásicos luego no trabajan a presiones atmosféricas, ¿no? Entonces, aquí más o menos son algunos de los detalles que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, si pueden agregar un poco de agua ácida que esté del orden de pH de 6, eso es recomendable, que no tenga ácido sulfídrico, que los desemulsionantes sean copolímeros. Aquí cuando dice los desemulsionantes son copolímeros básicos, a lo que se refiere quiere decir que son productos químicos que tienen una molécula base, ¿sí? Entonces, generalmente se llaman básicos, no sé por qué le llaman así, pero son básicos y uno puede decir es que es un óxido de etileno, óxido de propileno en una relación 30-70, y ese es un básico, un copolímero básico. Puede estar también modificado, activado de varias formas, pero digamos que en ese sentido, ahorita eso es lo importante, ¿no? Y lo que les decía, el proceso de mezcla siempre va a ser gotitas más pequeñitas, y las gotitas más pequeñitas van a ser más estables, ¿sale? Ay, yo pensé que ya había acabado. Entonces, dice, cuando las variables de control del proceso se ajustan adecuadamente, se puede lograr una reducción de 90. Ok, con una operación en 2 etapas, la reducción sube al 99. Las sales restantes se neutralizan mediante la inyección de hidróxido de sodio. Eso, bueno, siempre y cuando así se recomiende, ¿no? Y hay que recordar que todo se puede hidrolizar menos el cloruro de sodio, porque ese es muy, pero muy estable.